Bueno, yo creo que vamos a ir comenzando ya. En primer lugar, querría dar las buenas tardes y los buenos días a aquellos que nos acompañáis desde Latinoamérica. Mi nombre es Marta Pereiro y soy la directora de Marketing y Comunicación en Veritas Intercontinental. Quería daros una calurosa bienvenida a todos y agradeceros el hecho de acompañarnos en esta sesión que hemos querido realizar en el marco y en una fecha muy concreta, en el marco del Día Mundial del ADN, que se ha celebrado el pasado lunes 25 de abril, y es una fecha especialmente relevante para una compañía como Veritas, que nos especializamos en la secuenciación e interpretación del exoma y del genoma. Y hemos querido realizar este webinar interdisciplinar pues para observar cómo la genética se está convirtiendo en una pieza fundamental, no solo en la medicina preventiva, sino como parte de la mejora diagnóstica y el tratamiento de otras muchas disciplinas médicas. Sin más demora, paso a presentarles a los ponentes que nos acompañan el día de hoy. La charla estará a cargo del doctor Luis Izquierdo López, genetista clínico con más de 25 años de experiencia y además director médico de Veritas Intercontinental. Nos acompaña además desde Colombia también el doctor Camilo Hernández de Alba, ginecólogo y obstetra con una dilatadísima experiencia, miembro de la Fetal Medicine Foundation y experto en medicina perinatal. Y por último, pero no por ello menos importante, por supuesto, también tenemos el placer de contar con la doctora Elena Góngora, hematóloga y experta en oncohematología y consejo genético. Les dejo ya con el doctor Izquierdo sin más dilación y les pido que, verán que están silenciados todos al comienzo de la reunión, que mantengan los micrófonos silenciados y si quieren plantear cualquier duda, cualquier pregunta a través del chat, también hemos ido recogiendo estos días a través del correo electrónico preguntas muy interesantes que seguro que son del interés de todos y pasamos ya con el comienzo del webinar. Muchas gracias. Doctor Izquierdo, por favor. Bueno, pues muchas gracias por la asistencia. Es que, como decía Marta, nos pareció muy adecuado en este Día Mundial del DNA, pues ver cómo han sido las aplicaciones clínicas estos últimos 30 o 30 y tantos años. Vamos a poner la diapositiva. Bueno. Yo empecé a ejercer medicina en el año 86 y en el año 86 prácticamente solo teníamos en el tema de diagnóstico genético, de diagnóstico clínico o de medicina clínica, solamente teníamos el cariotipo, los cromosomas. No hacía tanto tiempo, hacía pues desde los años 60 o finales de los 60 que se conocía que el humano tenía 46 cromosomas y se empezó a describir el primer síndrome que se conocía, o uno de los primeros, que fue el síndrome de Down, ¿no? De los más conocidos y con más impacto clínico, puesto que ocurre en 1 de cada 800 recién nacidos. Desde entonces, la verdad es que por la edad que tengo, he tenido la suerte de ver todo el desarrollo que ha ocurrido en la práctica clínica diaria, incorporando pues todas las nuevas innovaciones y capacidades de diagnóstico que nos ha traído la genética, ¿no? Bueno, en realidad, ¿qué es la medicina genómica? Pues la medicina genómica, que es la que practicamos ahora, ya en el siglo XXI, es pues, el uso de la información genética del individuo para el diagnóstico de una enfermedad o la decisión de un tratamiento adecuado. Hasta hace pues unos años, o cuando empecé en los años 80, pues no teníamos la información genética que teníamos, era muy limitada, prácticamente no existían pruebas que estudiasen el ADN y lo único que podíamos era hacer diagnósticos cromosómicos con el cariotipo. La citogenética en ese tiempo pues era lo único que teníamos y ya tenía una serie de aplicaciones clínicas. Luego veremos cómo ha ido evolucionando con el doctor Hernández de Alba en lo que es la medicina perinatal, y también una de las primeras alteraciones citogenéticas que se conoció fueron las anomalías cromosómicas en los tumores hematológicos. Y bueno, pues por eso también va a hablar la doctora Góngora sobre eso, el famoso cromosoma Filadelfia en las leucemias mieloides crónicas. Fueron de las primeras herramientas que tuvimos para hacer un diagnóstico. Quien tenía esa translocación tenía en la leucemia mieloide crónica, quien tenía un cromosoma de más, que era del par 21, pues era un síndrome de Down, ¿no? En realidad, la medicina genómica pues, está en la base de la medicina personalizada.
No hay nada más personal que nuestro ADN. Como sabéis, las variaciones que existen en nuestro material genético son únicas. No hay dos iguales, solamente habría otra igual en nosotros si tuviésemos un hermano gemelo idéntico, ¿no? Un hermano gemelo. Por tanto, lo que es el diagnóstico, tratamiento y tratamiento de las enfermedades, si queremos ver cómo estamos tratando de tener al paciente en la base de nuestro diagnóstico, pues por supuesto, todo tiene que ser, no vemos enfermedades, sino que vemos enfermos. Vemos gente que está sufriendo una enfermedad y en realidad la enfermedad va a ser una interacción de o un agente externo o una alteración interna de nuestro organismo, pero con todo nuestro sistema defensivo o nuestro sistema cardiocirculatorio, todo eso que funcione correctamente está determinado por la genética. Como digo, el avance en los últimos 40 o 50 años ha sido espectacular, pues desde poder tener nuevas formas de diagnóstico, no solamente en el desarrollo, que ha sido enorme, el desarrollo de los estudios genéticos, podríamos decir, utilizando el material genético germinal, es decir, aquel que tiene el individuo que ha heredado de su padre y de su madre, sino también con el diagnóstico genético, sobre todo somático, en todo el campo de la oncología, esos cambios que se producen en una célula que va a hacer que esa célula al final se convierta en un tumor. Y todas esas, como ya se vio, como ya publicó Vogelstein a final de los años 80, primeros 90, todos esos cambios genéticos que se producen en una célula es lo que le hace al final a esa célula empezar a adquirir esa capacidad de dividirse, independientemente de las células cercanas, de invadir y salir de su tejido y finalmente pues, transmitirse a distancia, las metástasis, ¿no? Bueno, pues el conocimiento de esas alteraciones genéticas es lo que ha permitido desarrollar fármacos específicos contra esas alteraciones genéticas y todo esto nos lo ha permitido también los avances en las técnicas genéticas. Las enfermedades genéticas, podríamos decir germinales, aquellas que heredamos por nuestro padre o por nuestra madre, de nuestros progenitores, por supuesto las tenemos desde el nacimiento, luego hablaré dos palabras sobre ello, y por tanto siempre pueden ser prevenibles o muchas veces pueden ser prevenibles. Esto nos llevará, y es lo que estamos yendo, de esta integración de la genética en la medicina, de no solamente hacer una medicina reactiva, de cuando tengamos el paciente con síntomas o signos, hacer el diagnóstico y tratarlo, sino a una medicina más preventiva para evitar la aparición de esas enfermedades. Es pasar del sick care que estamos actualmente al health care, que ya vamos progresando bastante en ello. Bueno, como decía, en los inicios de la genética eran, y todos pues los compañeros siempre decían que las salas de espera de los médicos genetistas, pues la verdad es que eran realmente curiosos por los pacientes que teníamos, porque teníamos habitualmente niños o personas con enfermedades raras. Pues aquí, por ejemplo, estamos con un chico con progeria y otro con un síndrome de Williams. Era lo que nos dedicábamos al principio, simplemente sabiendo las malformaciones, las asociaciones de malformaciones que tenían estos chicos, pues en el Williams esas orejas, esa naricita, la forma de la boca, la progeria pues ya es más evidente. En base de eso ya se habían descrito diagnósticos desde incluso el siglo XIX, pero en realidad no sabíamos la causa, no sabíamos por qué esos chicos tenían esas alteraciones, hasta que se empezaron a descubrir las alteraciones genéticas y la mayoría de ellas están ya descubiertas, pero esto es un desarrollo, como digo, prácticamente de los años 80 y 90, nos empezaron a hacer diagnósticos genéticos. Cuando había una sospecha de un niño con un síndrome determinado, pues se le podía hacer un estudio genético que confirmase esa sospecha clínica. Toda la época sigue habiendo, por supuesto, dismorfólogos, pero los famosos dismorfólogos de los años 70 y 80, que eran capaces con pequeños estigmas vistos en la cara de un niño hacer un diagnóstico de una enfermedad, diagnóstico siempre controvertido, no había quien pudiese rebatir ese dato de esa enfermedad. Pues la verdad es que luego, con las confirmaciones que hacemos con los estudios genéticos, pues es mucho más sencillo, ya se hace de forma mucho más fácil, ¿no? Bueno, como digo, empezamos a tocar otra área. Al principio decía que en la citogenética se empezó
con el síndrome de Down en pediatría o incluso ya en adultos con estudios genéticos para confirmar enfermedades del adulto y sobre todo también en perinatal, en todo lo que se fue el desarrollo del diagnóstico prenatal. Hubo un cambio importante, ese cambio importante fue a principios de los años 90, en el año 93, cuando se describe una anomalía genética, una variante genética en el cromosoma 17. Al principio lo que se vio era un ligamiento de esa enfermedad, de una predisposición de padecer cáncer de mama o ovario en un lugar determinado del cromosoma 17. Los años 80 y 90 son los grandes años de los ligamientos, de la localización de una enfermedad hereditaria, no conociendo cuál es su patología molecular, pero sí por lo menos conociendo en qué cromosoma está localizado, ¿no? Fundamentalmente fueron esos años con los estudios que se hacían de segregación. Bueno, en realidad la aparición o el descubrimiento de esta predisposición al cáncer de mama y ovario, en principio venía ya desde hace muchos años viéndose familias en las cuales era más frecuente que apareciese estas enfermedades, pero en realidad son enfermedades comunes. Es decir, cuando tenemos delante una paciente que tiene un cáncer de mama, no sabemos si el origen de su cáncer de mama es esporádico o es hereditario. Sabemos que alrededor del 10 o el 15% de los pacientes con cáncer de mama van a tener una variante en alguno de los genes que predisponen al cáncer de mama, que ya no solamente es el BRCA1, sino que hay muchos más. Va a tener una variante que es el origen de la primera anomalía genética que tiene esa célula para convertirse en célula cancerosa. Esto cambió totalmente lo que fue la implicación, las consultas de genética médica. Ya no solamente se veían pacientes con enfermedades raras, sino que el cáncer es una enfermedad común, frecuente, y el cáncer de mama pues es el cáncer más frecuente en la mujer. Con lo cual se empezaron a ver ya pacientes con enfermedades comunes para averiguar si tenían, por sus antecedentes o por las características del tumor, si merecía la pena hacer un estudio para ver si había alguna alteración genética. De ahí pasamos al otro grupo grande de enfermedades con base genética, que son la cardiología, las enfermedades cardíacas. Hay más portadores de predisposición a padecer una enfermedad cardíaca hereditaria en la población que, por ejemplo, incluso del cáncer de mama, es más frecuente. La hipercolesterolemia familiar, pues la muerte súbita de los deportistas cuando caen en una cancha, pues muchas de ellas son debidas a variaciones que han heredado de sus familias o que han heredado de sus progenitores o han podido aparecer de nuevo y que no han dado la cara hasta ese momento en la muerte súbita, ¿no? Y bueno, pues se hacen multitud de estudios y añadimos otra especialidad que también utiliza los test genéticos y los conocimientos en genética para poder hacer sus enfermedades. Al final lo que estamos viendo es que la genética, yo siempre lo comparo como puede ser la radiología. Todo el mundo utiliza imágenes de radiología, otras especialidades utilizan imágenes de radiología. La mayoría de las veces podemos interpretarlas el propio médico o llama al radiólogo para que le ayude a la interpretación. Los estudios genéticos está pasando igual. Ya se utilizan en la mayoría de las especialidades y al final consultas con el genetista pues para determinados diagnósticos en los cuales necesitas su ayuda para hacerlo, ¿no? Voy a poner un breve ejemplo de cómo a lo largo de la vida, de cómo es de transversal y cómo afecta a todas las especialidades, cogiendo a lo largo de la vida a una mujer que le pueden suceder o puede tener diversas enfermedades o síntomas o signos en los cuales es necesaria o es imprescindible actualmente el hacer los estudios genéticos y la genética clínica, ¿no? Si empezamos de joven, pues bueno, ya se han reducido mucho lo que son los estrógenos que están en los anticonceptivos orales, pero sí es verdad que todavía tenemos mujeres que son portadoras de una variante genética en el gen del factor 2 o en el gen del factor 5 que aumenta el riesgo de trombosis venosa profunda y posteriormente incluso de embolia pulmonar al inicio del tratamiento, ¿no? Por ejemplo, también es el caso, por ejemplo, pues del factor 5
5 de Leiden, ¿no? Y ese aumento de riesgo sobre la población general de tener trombosis en ciertas circunstancias. Pero también afecta, y lo vemos frecuentemente en la práctica clínica diaria, por ejemplo, pues con el ovario poliquístico. Muchos de ellos son debidos, lo mismo, a una variante que está en el citocromo 21A2, y que es una variante que, al ser portadora de esa variante, puede originar pues, un ovario poliquístico, una masculinización, un aumento de virilización en la mujer, reglas irregulares. Por lo tanto, dentro del estudio de las reglas irregulares en ginecología, pues también está el estudio genético, ¿no? No solamente tiene implicación para la mujer, sino que también tiene implicación para sus descendientes, porque es una enfermedad recesiva y que también su pareja puede ser portadora, aunque los varones no vayamos a tener síntomas, y sí tener un hijo afecto de una enfermedad grave de hiperplasia suprarrenal congénita, pierde sangre, ¿no? Que pues una urgencia pediátrica al nacimiento, ¿no? Ya hemos hablado también del cáncer de mama. Vamos aumentando la edad de esta mujer, pues antes de los 50 años, si tuviese un cáncer de mama o un cáncer de ovario, incluso en el cáncer de ovario es más frecuente que haya más portadoras de variaciones genéticas que predisponen para esa enfermedad, y incluso en el tratamiento, la farmacogenética cada vez está más utilizada en lo que es el tratamiento de las enfermedades. Se utiliza muchísimo en psiquiatría, en el tratamiento oncológico. Aquí, por ejemplo, pongo un ejemplo con el tamoxifeno, que se utiliza, como sabéis, para el tratamiento de aquellas mujeres que con un cáncer con receptores de estrógenos positivos. Por supuesto, si tiene una variante genética de esa mujer que le impide transformar ese profármaco que le estamos dando de tamoxifeno en la forma activa, porque tenga una variante en el CYP2D6 que no lo va a hacer correctamente, pues el tamoxifeno que estamos dando a esa paciente es inútil. Y al ser inútil, pues no le va a hacer efecto. Y eso ocurre hasta en el 20% de las personas. Tienen esa variante genética que van a impedir que el tamoxifeno sea útil. Si no hacemos el estudio, el 20% de las mujeres van a recurrir de su cáncer de mama. Si tenemos hecho el estudio farmacogenético, pues utilizaremos otros medicamentos para evitar o medicamentos que no se metabolicen a través de la vía del CYP2D6, ¿no? Aquí estamos con la fórmula del tamoxifeno. Bueno, y en general, también incluso en las enfermedades neurodegenerativas, en el diagnóstico del Alzheimer, incluso en la artrosis, en todas estas enfermedades, el estudio genético, y por tanto va a afectar a casi todas las especialidades médicas, pues va a afectar y van a requerir estudios genéticos. No he hablado de nefrología. Cualquiera de las especialidades de medicina interna se ha visto en los últimos años cómo el estudio genético era fundamental para poder hacer un diagnóstico. No solamente eso, sino que también nos permite, como decía antes, hacer prevención. Muy importante, la medicina ya no funciona una persona aislada en su consulta, un médico aislado en su consulta, sino que al final lo que hacemos es un equipo que es el que va a ver al paciente, va a tratarlo, y por eso son tan importantes las unidades de genética médica, que van a ser especializadas en la interpretación del genoma, y ahí vamos a ver cómo no va a participar pues, los profesionales del laboratorio que hacen directamente los test, especialistas en bioética, por supuesto, hay cantidad, que no es objeto de este webinar, pero hay cantidad de cuestiones bioéticas en la utilización de la genética, especialistas en bioinformática que sean capaces de detectar y analizar las variantes que estamos encontrando en el genoma, esas variantes que tenemos todos, pueden ser variantes benignas o variantes que predispongan o que hagan que padezcamos una enfermedad, y por supuesto el especialista de cualquiera de las especialidades que estábamos contando. En conjunto, además, con lo que llamamos la asesoría genética. Los test genéticos tienen implicaciones no solamente para la persona que padece una enfermedad, sino que va a afectar también a su familia o a sus descendientes. Por eso es tan importante esa implicación de las diferentes especialistas con, como decíamos siempre, el paciente en el centro. Bueno, pues he dado así una visión general de lo que podemos ver, y muy rápida, de lo que ha sido la evolución en estos años y cómo ha ido afectando diversas especialidades. Y bueno, queríamos como ejemplo
el hacer, bueno, pues en las que son más pioneras o que antes empezaron a utilizar los estudios genéticos y la genética para el diagnóstico de enfermedades, como digo, como fueron la hematología y la perinatología. Vale, bueno, pues me siento muy honrado de haber sido invitado a este panel y compartir con personas que además de que aprecio muchísimo, admiro desde el punto de vista profesional. Me ha correspondido hablar un poco de cómo ha sido la evolución en el diagnóstico prenatal y al igual que el doctor Luis Izquierdo, pues he tenido la ventaja de haber palpado cómo ha sido la evolución del diagnóstico prenatal y cómo las diferentes técnicas invasivas y no invasivas han venido evolucionando de la mano de los equipos de ultrasonido, que nos han permitido cada vez más hacer una aproximación a diagnósticos prenatales cada vez más precisos. Recuerden ustedes que la carrera en el diagnóstico prenatal siempre ha sido hacia la precocidad. Es una carrera que no para, y ya lo vamos a ver más adelante, porque definitivamente entre más pronto conozcan una pareja cuál es la condición de su bebé, más pronto puede, primero, si la condición es normal, pues hacer un empalme e involucrarse con su bebé de una manera positiva, pero en sentido contrario, poder tomar la decisión, bien sea de seguir adelante y conocer los potenciales efectos del diagnóstico, desde que genera este diagnóstico que hemos hecho, o tomar una decisión diferente. De tal forma que voy a empezar mi presentación hablando de lo que es una técnica de cribado. Y empiezo por hablar de lo que es una técnica de cribado, porque aquí es donde comienza muchas veces el viaje que termina en diagnósticos invasivos más adelante que permitan confirmar la sospecha. Esto es en general para recordar que una técnica de cribado no es otra cosa que una herramienta que aplicamos a la población general que nos permite seleccionar a una subpoblación que tiene un determinado riesgo de sufrir una patología. Las técnicas de cribado sí que han venido evolucionando y las primeras técnicas de cribado que se utilizaban se basaban en la regla de oro de la edad de los 35 años. En ese entonces se decía que toda mujer que tenía más de 35 años era considerada una mujer de alto riesgo para alteraciones cromosómicas, y toda mujer que tenía menos de 35 pues inmediatamente entraba en un grupo privilegiado de bajo riesgo. Pues bien, con esta política de acción, pues solamente se identificaban el 25% de los bebés que tuviesen una alteración cromosómica, y más frecuente, como dijo el doctor Izquierdo, por su prevalencia en la trisomía 21. Posteriormente se introducen marcadores bioquímicos, buscando mejorar esta sensibilidad tan baja, desde la alfa-fetoproteína, pasando por lo que se denominó el cribado combinado bioquímico, que introducía finalmente la alfa-fetoproteína, el estriol no conjugado, la free beta y la proteína plasmática. Y con solamente introducir un marcador bioquímico, pues se incrementaron las tasas de detección hasta un 60-65%, manteniendo una tasa de falsos positivos de más o menos un 5-10%. Recuerden que en diagnóstico prenatal, cuando hablamos de tasas de falsos positivos, hacemos un emparejamiento, una similitud con la cantidad de técnicas invasivas que requerimos. Y entonces, entre más tasas de falsos positivos tengamos, significa que más veces hemos tenido que pinchar en forma innecesaria a nuestras pacientes. Y por lo tanto, asumiendo un riesgo que, aunque bajo, pues existe de pérdida fetal asociada al procedimiento. Después se dio un brinco en la década de los 80 con lo que en su momento se denominó el screening combinado en semana 20, con base en marcadores que la doctora Beryl Benacerraf en Nueva York incluyó en la ecografía de la semana 20. Incluyó el edema nucal, los huesos cortos, la ectasia piélica, los quistes de plexos poroideos, y a esto le dio unos marcadores, un puntaje, y con base en ese puntaje pues se definía si esa paciente tenía un riesgo mayor o no.
Pero fíjense ustedes que pasamos de un 60% de tasas de detección a un 78%, que era bastante bueno, pero con una debilidad, y es que ese diagnóstico era tardío. Esa sospecha diagnóstica era entre la semana 18, 20, cuando se hacía la ecomorfológica. Por tanto, era absolutamente importante llegar a mantener o mejorar esos índices de detección, pero bajando en la edad gestacional. Y es ahí donde viene la revolución de la translucencia nucal. En la década de los 90, empezando, el doctor Kypros Nicolaides en King's College Hospital de Londres encuentra que los fetos con un incremento en un líquido que tenían detrás de la nuca tenían un resultado perinatal adverso. Y es ahí donde se desarrolla lo que en su momento realmente fue un cambio en un paradigma en el diagnóstico prenatal, y fue el introducir la translucencia nucal como una herramienta para el screening temprano en semana 10-13. Con solamente esta introducción de la translucencia nucal, se lograron identificar entre el 80 al 85% de los fetos afectos de alteraciones cromosómicas, manteniendo una tasa de falsos positivos menor del 5%. Realmente fue un tema revolucionario y tuve la fortuna de haberme formado con él en el año 95-96 y poder traer a mi país en lo que en su momento fue, repito, pues una revolución en diagnóstico prenatal. Pues el doctor Kypros Nicolaides encontró después, con todo su estudio de ahí hacia adelante, que el riesgo de alteración cromosómica era directamente proporcional al grosor de la translucencia nucal, y rápidamente, en la medida en que aumentaba la translucencia nucal, pues el riesgo de alteraciones cromosómicas aumentaba. Pero encontró que no solamente aumentaba el riesgo de alteraciones cromosómicas, sino que aumentaba también el riesgo de pérdida fetal espontánea. Y finalmente también, en aquellos fetos en los cuales el cariotipo era normal, estos fetos también tenían un mayor riesgo de alteraciones estructurales. Y definitivamente se dio una doctrina al respecto, en el sentido de que cualquier feto que tuviese una translucencia nucal positiva y tuviese un cariotipo normal, debería investigarse profundamente a partir de la semana 16, buscando alteraciones estructurales asociadas. Y se encontró que las más frecuentes eran las cardiopatías. Por eso la translucencia nucal en su momento, todavía sigue vigente por fortuna, sigue siendo un marcador muy importante, pero tiene una característica muy especial, y es que es un marcador transitorio. Sí o sí desaparece en general después de la semana 13. Por tanto, yo tengo una ventana muy corta para poder evaluar estos fetos, que es entre la semana 10 y la semana 12.6. Y a través del software de la Fetal Medicine Foundation, yo puedo establecer el riesgo para mi paciente. Pero el doctor Gonzalo Moscoso, en el año 92, describió lo que se llamó la ventana cráneo-cervical transitoria, y encontró que los fetos con cardiopatías, o al revés, los fetos con incremento de la translucencia nucal, tenían un incremento significativo del riesgo de cardiopatías. Y ven ustedes cómo las cardiopatías más prevalentes eran los defectos septales, más frecuente también el canal auriculoventricular, y las cardiopatías que estaban relacionadas con el tracto de salida, asociándose muy frecuentemente con la coartación aórtica. Por tanto, la translucencia nucal se convirtió en su momento, pues no solamente en un marcador de alteraciones estructurales, no solamente en un marcador de cromosomopatías, sino también en un marcador indirecto del riesgo de cardiopatía. Y ese riesgo de cardiopatía se incrementaba además si el ductus venoso estaba reverso o si existía una insuficiencia tricuspidia. Pero también encontraron que los fetos con incremento de la translucencia nucal eran susceptibles de ser portadores de una gran cantidad de alteraciones genéticas, de diferentes grados de penetrancia, pero asociadas a una gran cantidad de alteraciones estructurales genéticas, como las ven ustedes aquí enunciadas. Y finalmente entonces se encontró que en los fetos cromosómicamente normales, en la medida que aumentaba la translucencia nucal, aumentaba la probabilidad de defectos estructurales y disminuía su probabilidad de nacer sanos. Por tanto, se creó un algoritmo en el manejo del feto con translucencia nucal aumentada, en el cual, sin lugar a dudas, el primer paso era detectar alteraciones cromosómicas, y para esto la idea es utilizar una técnica rápida,
que le permita a uno en 24 o 48 horas saber si ese feto es portador de una trisomía 21, y las técnicas más utilizadas son la QFPCR o el FISH, y usualmente se guarda una licuota de líquido amniótico para, en caso de ser necesario, pulsar a raíz. Sin lugar a dudas, este feto debe tener una ecocardiografía entre las 15 y las 16 semanas, que es una ecocardiografía fetal temprana, y después una ecografía morfológica a las 20 semanas. Este ítem es muy importante, y es que les quede como un poco de aprendizaje que los fetos que son cromosómicamente normales, pero que evaluamos en la ecografía y vemos que persiste esta translucencia nucal aumentada o que se convierte en un edema nucal en semana 20, es muy importante que hagamos muestras serológicas para enfermedades infecciosas y que siempre pensemos en la posibilidad de un síndrome de Noonan, y por tanto ahí ya tenemos que pensar en la posibilidad de pulsar paneles específicos. Y finalmente, y la última parte del cribado vino a revolucionarse a partir de hace menos de 10 años ya, la introducción de la detección de células libres fetales en sangre materna. Y es importante recalcar que a pesar de su rendimiento, no olvidemos que es una técnica de cribado, no es un test diagnóstico. Es importante que esto se lo aclaremos a nuestras pacientes, porque a pesar de que, repito, tiene un excelente rendimiento, ellas tienen que estar absolutamente conscientes que están accediendo a una técnica de cribado. Pero miren lo que sucedió entonces. Al introducirse las técnicas de detección de células libres en sangre materna, incrementamos los índices de detección a 99%, con una tasa de falsos negativos de menos del 1%. Estas técnicas entonces de células libres en sangre materna, repito, nos permitieron tener una alta confiabilidad, reducir la tasa de falsos positivos y con la ventaja de que puede ser aplicable a cualquier tipo de población, aún siendo a la fecha un poco costosas, pero para quien pueda acceder a ellas es aplicable a toda la población. Sin embargo, tenemos una pequeña debilidad en este tipo de técnica que la hace que sea una técnica de cribado, y es que no es capaz de detectar errores muy pequeños en la parte genética de nuestros fetos, que es lo que denominamos las mutaciones. Por tanto, cuando nosotros encontramos una alteración estructural fetal, sin lugar a dudas tenemos que dar un paso adelante. No es suficiente y no debemos nunca ofrecernos a nuestros pacientes ante la evidencia de una alteración estructural fetal una prueba de DNA fetal libre como primera alternativa. Debemos avanzar hacia una técnica invasiva. Y si bien las técnicas de DNA fetal libre, la detección de células libres en sangre materna, tiene la gran ventaja de no ser invasiva y por tanto es tan atractiva, es importante que seamos conscientes de sus limitaciones. Cuando tenemos una alteración estructural fetal, debemos ir a buscar inicialmente una alteración cromosómica, pero si ya la alteración estructural fetal es una alteración estructural mayor, debemos intentar establecer cuál es el mejor método a utilizar para darle un rendimiento adecuado y un coste-beneficio a esa técnica, ¿ok? Cuando hablamos de una secuenciación masiva, es la posibilidad que tenemos de secuenciar todo el genoma del feto. Eso nos permite estudiar todos los genes presentes en el feto, pero podemos evolucionar desde una secuenciación masiva, que es válida, pero que en general en diagnóstico prenatal no la utilizamos mucho, y más bien nos vamos hacia el exoma. El exoma no es otra cosa que buscar dentro de ese mundo genómico solamente aquellos genes que codifican para proteínas. Y a pesar de que el exoma representa entre el 1.5 y el 2% de todo el genoma, en ese exoma están presentes más del 90% de las alteraciones que queremos detectar. Y podemos hacer fundamentalmente tres tipos de exomas. Un exoma clínico, que es cuando queremos buscar y generar unos genes que tengan significado clínico, pero lo que hoy por hoy estamos utilizando con mayor frecuencia es lo que llamamos un exoma fetal dirigido. El exoma fetal dirigido no es otra cosa distinta a buscar
aquellos genes que con base en una alteración diagnóstica ecográfica pensamos son los que pueden estar más frecuentemente asociados a determinada patología. Eso permite darle un mayor rendimiento a la prueba y lograr resultados en unos tiempos más cortos. Recuerden que en diagnóstico prenatal el tiempo es nuestro principal enemigo. Por tanto, tenemos que buscar técnicas que nos den rendimientos muy confiables, pero también en los menores tiempos posibles. Entonces, fíjense que las alteraciones cromosómicas yo puedo comenzar a detectarlas muy temprano. Estos son ejemplos de ecografías de primer trimestre, donde ya puedo yo en esa ecografía de la translucencia nucal, pues no solamente evaluar el riesgo de alteraciones cromosómicas, sino ya comenzar a encontrar alteraciones estructurales que me puedan orientar a que el diagnóstico no es el de una trisomía, sino que puedo ir mucho más allá de ella. Para eso tenemos técnicas invasivas, las tradicionales, como son la biopsia de vellosidad corial, la amniocentesis, la funiculosintesis o las biopsias de tejidos fetales. Y una vez tengamos el material genético disponible, pues podemos cursar los paneles específicos que nos están orientando desde el punto de vista diagnóstico por nuestros hallazgos ecográficos. Y este es el ejemplo que yo les decía, por qué es tan importante esa translucencia nucal y por qué sigue teniendo vigencia en nuestro medio a pesar de del excelente rendimiento de las células libres en sangre materna. Este es un síndrome de Noonan, donde vemos que se presenta en el 5% de los fetos que tienen translucencia nucal elevada. Usualmente son translucencias de más de 5 milímetros que persisten a lo largo de las siguientes semanas después de terminado el screening. Y es muy importante porque hoy por hoy podemos detectar con base en el exoma y con paneles genéticos dirigidos la presencia de esta alteración. Es uno de los ejemplos más claros de la asociación y cómo podemos conjugar un marcador ecográfico con una técnica invasiva de un panel dirigido. Este es un caso que tuvimos la oportunidad de manejar con el doctor Luis Izquierdo, de una paciente a la cual le hice el diagnóstico de unos rhabdomiomas cardíacos gigantes. Entonces pueden ver aquí un rhabdomioma implantado en la válvula cardíaca, pero esto que ustedes ven acá es un gran rhabdomioma en el ápice del corazón. A esta paciente le hicimos una amniocentesis. Era una paciente de 35 años que se embarazó mediante unas técnicas de fertilización asistida con un marido de 72 años y encontramos estos hallazgos que nos permitieron encontrar dos mutaciones, unas de ellas mucho más asociadas a una posible patología cardíaca y que probablemente sean mutaciones de novo, que son más frecuentes en los pacientes con esposos de edad materna avanzada. Y vean ustedes cómo definitivamente hoy por hoy, y este es un artículo reciente, vemos cómo la herramienta del exoma fetal dirigido es hoy por hoy cada vez más vigente. Este es un estudio de 50 fetos retrospectivo en el cual se le cursó exoma con base en las alteraciones estructurales detectadas mediante ultrasonido y donde se encontró que el rendimiento de estos exomas era directamente proporcional al tipo de malformaciones. En general, el rendimiento en este artículo se encontró que era de más o menos un 50%, siendo mayor sobre todo para aquellos fetos que tenían múltiples malformaciones y fetos con displasias musculoesqueléticas. Curiosamente, el rendimiento del exoma baja en las malformaciones del sistema nervioso central o cuando el único hallazgo es una translucencia nucal elevada. Eso es también para que ustedes vean cómo el año pasado, en noviembre, se presentó un webinar de la Sociedad Internacional de Diagnóstico Prenatal, donde vean ustedes que es absolutamente candente el tema. Es decir, cómo debemos nosotros asesorar a nuestras pacientes que tienen un incremento de la translucencia nucal o que tienen un NIPT, un Non-Invasive Prenatal Test, que ha sido negativo, que ha cursado después de un incremento de la translucencia nucal. Hoy por hoy, y esto nos recalca, el viaje comienza con el tamizaje, pero termina con el exoma fetal. Estos son ejemplos que quiero, para pasarlo rápidamente para no extenderme, estos son ejemplos del curso de diagnóstico prenatal del año pasado del Hospital Valdebrón,
donde demostraron ellos sus diferentes experiencias con el rendimiento del exoma, bien sea prenatalmente o en fetos que han sido interrumpidos. Y vean ustedes cómo, con base en los hallazgos estructurales desde el punto de vista ecográfico, la sospecha diagnóstica ecográfica permite cursar paneles específicos. Esto es lo que denominamos un exoma fetal dirigido y tiene una relevancia enorme y una gran utilidad desde el punto de vista clínico. Esta es la experiencia del Hospital Valdebrón con el exoma después de la interrupción legal del embarazo por alteraciones. Y vean ustedes cómo la indicación clínica pues, fue por malformaciones multisistémicas, y a eso se refiere cuando hay más de 2 malformaciones presentes, sistemas musculoesqueléticos, fetos con hidros, con translucencias nucales aumentadas o alteraciones en el sistema nervioso central con un rendimiento general de un 42%. En el periodo prenatal y en el periodo postnatal, el rendimiento permitió pues, también que las pacientes con diagnóstico prenatal pudieran ir hacia una interrupción legal del embarazo, pero con un diagnóstico conclusivo. Y para terminar, la Sociedad Americana de Genética Médica ha incluido en su último paper y recomendación la importancia y ha recalcado que el exoma fetal es hoy en día una herramienta diagnóstica que debemos tener en cuenta, que debemos ofrecerle a nuestros pacientes, porque nos van a permitir cerrar un diagnóstico y hacer una consejería post-test que permita que esa paciente tome una actitud proactiva con base en el diagnóstico para el embarazo actual, pero sobre todo hacer una consejería de cuál es la probabilidad que tiene de recurrencia, cuál es la necesidad que tienen estos padres de hacerse un estudio para saber si es una mutación de novo o una mutación que viene heredada por parte de sus padres, y que nuestras pacientes puedan afrontar un siguiente embarazo después de un diagnóstico prenatal desafortunado de la manera más clara y tranquila posible. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, y no me voy a entretener mucho, imagino que estaréis ya a lo mejor deseando hacer otras cosas. Soy Elena Góngora, soy hematóloga, llevo trabajando también en genética desde que empecé, bueno, desde que acabé la carrera y empecé en la especialidad, me dediqué un poco a las dos desde el principio. Por eso quería enfocar la charla hablando un poco de que me parece que las dos especialidades son inseparables, no porque me gusten mucho las dos, sino porque, bueno, yo espero convenceros, si no hay ningún hematólogo escuchándome, pues espero convenceros a los demás de la imposibilidad de separar una especialidad de la otra. Yo creo que las dos se han hecho grandes y desde luego la hematología se ha soportado mucho y ha crecido muchísimo a través de la genética. He elegido 2 enfermedades, podía haber elegido cualquiera, pero he elegido 2, quizás porque me parece que son así como muy marcadas y que yo creo que va a dejar un poco claro lo que quiero enfocar. Una es un tumor hematológico, la leucemia mieloide crónica, es un tumor hematológico, es un tumor adquirido y esto pero tiene alteraciones cromosómicas y genéticas. Y otra es una patología de la hemostasia, es una enfermedad congénita hereditaria y lo que produce es un problema de sangrado. Voy a hablar también un poquito de la predisposición genética a los tumores hematológicos a través de la secuenciación masiva, que es lo más novedoso que hay ahora mismo a nivel de genética. Quiero comentar simplemente para los que no sean hematólogos que la leucemia mieloide crónica es una neoplasia mieloproliferativa clonal y es secundaria a una translocación entre los brazos largos del cromosoma 9 y del cromosoma 22. De ahí se produce lo que se llama el cromosoma Filadelfia, que se ve mediante técnicas de cariotipo, y esto produce un reordenamiento del gen BCR-ABL que tiene actividad tirosinquinasa. Esto es lo más importante de la leucemia mieloide crónica. Si no hay esto, el paciente no tiene una leucemia mieloide crónica. Habrá que plantear otros diagnósticos, pero una leucemia mieloide crónica no va a ser. Tiene 3 fases, crónica, acelerada y blástica, que quizás eso nos interese a los hematólogos fundamentalmente, y había tratamientos para este tumor que se han ido utilizando, que siguen ahora utilizándose en algunas situaciones, pero el único tratamiento curativo que existía para la leucemia mieloide crónica era el trasplante de progenitores hematopoyéticos antes de que surgiera el tratamiento de los inhibidores de la tirosinquinasa, que es a donde os quiero llevar un poco con la presentación de esta patología. Es una enfermedad además que tiene una edad de debut relativamente precoz. Hay pacientes de 30 años ya diagnosticados de leucemia mieloide crónica o de 40 y tenía una mortalidad, el paciente tenía una supervivencia antes de los inhibidores de la tirosinquinasa como de unos 3 años y, como comento, simplemente se curaban
con el trasplante de médula ósea si es que tenían donantes compatibles. Ha cambiado muchísimo la leucemia mieloide crónica, es lo que quiero enseñaros con esta diapositiva. En los últimos 50 años la leucemia mieloide crónica se ha dado la vuelta como un calcetín, digamos, y no tiene nada que ver cómo se empezó tratando cuando yo me empecé a dedicar a esto y dónde estamos ahora. Es en el año 1973, cuando se detecta y se ve que la translocación 922, cromosoma Filadelfia, que he comentado antes, es el causante de la leucemia mieloide crónica. No se sabe nada más de ello, se detecta por cariotipo y se sabe, bueno, pues hay un gen de fusión, que es el gen de fusión BCR-ABL, como he comentado antes, con actividad tirosinquinasa, que es el que da lugar a una hiperproducción de las células blásticas, que son las células tumorales. Pero se detecta el gen en el año 1984. Desde el 73 que se ve el cariotipo y la translocación cromosómica hasta el 84 que se detecta el gen, bueno, pues ya llevamos ahí 10 años. Ahí estábamos utilizando una serie de tratamientos quimioterápicos como el busulfán, como la interferón, como la Idrea, que se siguen utilizando ahora en algunas situaciones, y el trasplante de médula ósea, como he comentado antes. Y llegamos al año 2001, esta es la portada de la revista Time, en la que aparece por primera vez, aprobado ya como tratamiento, un inhibidor de la tirosinquinasa. Y sale en la revista Time diciendo que, bueno, que tenemos aquí las nuevas balas que podrían ser las que nos curaran de ganar la guerra del cáncer. El efecto de los inhibidores de la tirosinquinasa consiste, como se ve en la diapositiva, se van a unir al gen de fusión BCR-ABL, a la zona del ADP, a la región del BCR, y lo que van a impedir es la fosforilación, entonces impiden la actividad tirosinquinasa, con lo cual las células no se pueden dividir, no se pueden reproducir, las células tumorales, y esto se entran en apoptosis. Solamente va dirigido a las células que presentan alteración, el gen de fusión BCR-ABL. No va a afectar a ninguna otra célula que no tenga ese nuevo reordenamiento. Es un tratamiento oral, que el paciente se toma la dosis determinada en casa, con un vaso de agua, es decir, más cómodo imposible. Y veníamos de un diagnóstico del gen de fusión BCR-ABL por técnicas de FISH, en la que utilizábamos una sonda fluorescente, marcábamos con una sonda roja el cromosoma 9 y con una sonda verde el cromosoma 22. Si había dos señales rojas y dos verdes, pues no había gen de fusión. Si había gen de fusión, al juntarse la sonda fluorescente roja con la verde, producía una luz amarilla y ahí se detectaba. Se siguen utilizando las técnicas de FISH para enfermedades hematológicas y para muchos otros diagnósticos. Y de ahí pasábamos ya a hacer la PCR, que ya nos permitía hacer un diagnóstico molecular, tanto a nivel cualitativo con la detección del gen de fusión BCR-ABL, como a nivel cuantitativo, que nos empezó a permitir monitorizar de una forma más estrecha la evolución del paciente, el control del tratamiento y la detección de la enfermedad mínima residual. Por tanto, pasamos desde los años 70, que estábamos hablando de la translocación entre el cromosoma 9 y el 22, cromosoma Filadelfia, al 84, en el que se habla del gen de fusión, a unos criterios de tratamiento en los cuales se hablaba de respuesta hematológica, bueno, pues que no hubiera blastos, que son las células leucémicas en sangre periférica, citogenética, bueno, pues en función del porcentaje de cromosoma Filadelfia positivo, pues remisión completa, parcial, mínima, y respuesta molecular, bueno, pues completa o mayor un poco en función de los transcritos de BCR-ABL. Bueno, pues desde los inhibidores de la tirosinquinasa y gracias a estas técnicas de PCR cuantitativa estamos hablando de respuesta molecular mayor, de respuesta molecular grado 4, grado 4,5 y grado 5. Y depende del número de transcritos que se detectan, que como veis en la pantalla es un número de copias indetectables. Se puede decir que el paciente entra en remisión completa con esta medicación. A pacientes se les puede llegar a suspender el tratamiento, se les ha suspendido ya durante más de 10 años y un porcentaje muy alto de ellos siguen en remisión completa. Se empieza a hablar, bueno, pues que hay pacientes que se curan. No podemos hablar de eso al 100%, de todos los pacientes, pero sí se puede hablar de que hay pacientes que se curan. Entre los años 2002 y 2013 ya no estamos hablando de que solamente hay un inhibidor de la tirosinquinasa, hay inhibidores de la tirosinquinasa de primera generación, de segunda generación, de tercera, he puesto ahí varios nombres, pero hay muchos otros. Y entonces ahora ya que tenemos como arma la secuenciación masiva, bueno, pues sabemos que hay una serie de mutaciones que van a hacer que los pacientes se hagan resistentes
o pierdan el efecto o sean refractarios al inhibidor de la tirosina que estamos utilizando. Entonces, como tenemos distintos inhibidores de la tirosina aprobados que podemos utilizar para el tratamiento de estos pacientes, pues los paneles de mutaciones de refractariedad y resistencia, como las mutaciones que señalo en la diapositiva, ya se están empleando para elegir el inhibidor de tirosina del que ese paciente se vaya a beneficiar más, con el objetivo de mantenerle el mayor tiempo posible en remisión completa y evitar un trasplante de médula ósea que ahora cada vez se hace en un porcentaje de pacientes muchísimo más pequeño. Pues como habéis visto, en 50 años la leucemia amiloide crónica es que no tiene nada que ver ni desde el diagnóstico, ni el tratamiento, ni el pronóstico y, por supuesto, ahora la posibilidad que tenemos de elegir distintos tratamientos para su curación. La hemofilia, enfermedad esta sí es hereditaria, es congénita, se debe a una alteración en el gen del factor 8, a una mutación o de lesiones. Está ligada al cromosoma X, se transmite de forma autosómica recesiva. Las madres, o las mujeres, por tanto, somos portadoras y los varones son los que van a padecer los efectos de la hemofilia. Se detecta en el laboratorio por una cuantificación del factor 8, pero también tenemos la posibilidad de hacer un estudio genético secuenciando el gen del factor 8. Es un gen bastante grande y hay distintas alteraciones, puede haber mutaciones, deleciones. El 50% de ellos están presentes, es una inversión del intrón 20 y suelen ser graves, pero puede haber deleciones y mutaciones a lo largo del gen, que como ya comento es bastante grande, pues muchas. Se produce clínica hemorrágica espontánea. También se puede producir clínica hemorrágica después de cirugías o con fracturas, con traumatismos, pero los más graves, que son los que más interesan, quizás por el motivo de la presentación de por qué he elegido esta enfermedad, son los pacientes que tienen una hemofilia severa y entonces son pacientes que van a tener sangrado de forma espontánea, sin necesidad de intervenirse, sin necesidad de ningún traumatismo. Van a tener sangrado en el sistema musculoesquelético, a nivel del sistema nervioso central, también gastrointestinal y, bueno, por supuesto, con cirugías y traumas, pues por supuesto que también. Tenemos opciones de tratamiento como son los hemostásicos locales, tenemos opciones de tratamiento como son los antifibrinolíticos y la desmopresina, que lo que hace es elevar los niveles de factor 8 y entonces pues se corrige o se controla o disminuye el sangrado. Y también tenemos derivados del factor 8, derivados plasmáticos y derivados recombinantes. Las principales complicaciones que ha habido con la infusión de los factores, sobre todo del factor 8 a nivel plasmático, es que en la época de los 80 y los 90, bueno, pues hubo muchos pacientes hemofílicos que acabaron infectándose por virus de la hepatitis B, por virus de la hepatitis C, con las complicaciones y las secuelas que tuvo eso. Y luego también con el tiempo acaban haciendo inhibidores del factor 8, con lo cual el factor 8 a la hora de infundirlo pues no hace efecto. Nos quedamos sin el arma que nos sirve para corregir el sangrado en estos pacientes. Comentar qué es lo que más me interesa, que en los que tienen una hemofilia grave entran en proyectos en protocolos de prevención de sangrado. Son niños pequeños, lógicamente, y entonces durante el crecimiento todos estos sangrados espontáneos que pueden hacer fundamentalmente a nivel musculoesquelético, como he comentado antes, pues les va a hacer que tengan, pues ahí he puesto en la foto, una foto de una rodilla de un paciente que ha tenido tantos sangrados espontáneos, tantos hemartros en la rodilla, que la rodilla en la época del crecimiento pues se deforma completamente. Entonces son niños que tienen que ir 2 y 3 veces a la semana al hospital a inyectarse el factor 8 intravenoso para intentar evitar estos sangrados espontáneos y que se desarrollen con un crecimiento normal. Teniendo en cuenta que el crecimiento, bueno, pues son niños que empiezan desde pequeñitos y terminan pues cuando se acaba el crecimiento, a los 18 años, a los 17 años, a la edad que les corresponda. Bueno, pues lo impresionante es que ahora estamos hablando de terapia génica. La terapia génica es un arma que en el caso de la hemofilia estamos impresionados con las respuestas y se nos ha abierto una opción de tratamiento excelente. Consiste en extraer células muy esquemáticamente, extraer células del paciente. Se utilizan vectores que suelen ser virus, pueden ser virus de DNA o virus de RNA. A estos virus se les modifica para que no se dividan en el cuerpo humano y se les introduce un gen, el gen que nosotros queremos modificar o sobre el que queremos actuar,
para que se fusione con las células del huésped y actúe en el órgano o el tejido al que van dirigidos. Bueno, pues hubo un grupo de investigadores en Londres donde consiguieron hacer un vector vírico con expresión del gen del factor 8, un gen más chiquitito, porque ya he comentado antes, el gen del factor 8 es un gen muy grande, y además que tiene capacidad para expresarse específicamente en el hígado, que es donde se fabrica el factor 8. Bueno, ahí está el nombre del medicamento, no lo voy a pronunciar porque es que ni me saldría. Pero bueno, en los estudios en los que ya se han hecho, se ha visto que los niveles de factor 8 se elevan, no tienen efectos adversos destacables, y que en los pacientes que están, que os comentaba anteriormente, que están en protocolos de infusión de factor 8 de forma mantenida con 2 o 3 sesiones a la semana, los niveles de factor 8 suben y están disminuyéndose el número de infusiones que tienen que recibir. Y bueno, esta diapositiva que os muestro ahora es la Gaceta Médica, es un artículo de abril del 22, desde hace unos días, y ya están hablando de que la hemofilia A podría tener una curación funcional o incluso una cura total con la terapia génica, porque se están obteniendo unos resultados estupendos. Os he puesto el ejemplo de la hemofilia A, pero podría hablar de la hemofilia B exactamente igual, donde parece que los resultados que se están obteniendo son incluso mejores. Pues nada, ya salto a la predisposición genética de tumores hematológicos. Yo hace unos años, cuando venían pacientes a la consulta y me decían, pues tengo un linfoma no Hodgkin y ya me lo trataron, pero mi padre tuvo una linfática crónica en su momento, y yo les decía a todos, nada, no os preocupéis que no hay tumores hematológicos hereditarios. Bueno, pues no sé en qué momento abrí la boca, porque ahora sí que es verdad que hemos estado a la cola, ¿no? Se empezó mucho antes con la predisposición a tumores sólidos y quizás los tumores hematológicos hemos ido un poquito detrás. Pero ya hay artículos desde el año 2016-2017 en el que ya se habla de la predisposición genética a tumores hematológicos. Tiene interés el hacer estos estudios porque nosotros seguimos utilizando mucho el trasplante de médula ósea a la hora de intentar curar completamente una leucemia. Si ese paciente es portador de una alteración genética, de una leucemia hereditaria, con una mutación germinal que le ha predispuesto, a la hora de elegir el donante, sería mejor elegir un donante compatible, un familiar de primer grado que tuviera una médula compatible, pero que no tuviera la mutación genética que ha predispuesto al proceso, puesto que si no, tiene capacidad otra vez de desarrollarlo. También nos interesa de cara a síndromes. Están síndromes como el síndrome de Fanconi, que es un síndrome que se produce una alteración de la replicación del DNA. Son pacientes que tienen distintas características, pero entre ellos van a tener muy aumentada el riesgo de desarrollar una leucemia. Y en estos pacientes lo que sabemos es que precisamente por el mecanismo que está alterado, que es la replicación del DNA, a la hora de tener que hacerles un trasplante, si conocemos el estudio genético, les vamos a proponer hacerles unos regímenes de acondicionamiento de trasplante con unas dosis de quimioterapia menores, por la cantidad de efectos secundarios que pueden tener con dosis de quimioterapia altas. Igual que con la ataxia telangiectasia, que van a ser pacientes que tienen una sensibilidad especial a la radioterapia, y siempre va a ser una opción intentar evitar radiarlos. Tenemos una serie de paneles, por ejemplo, este es un panel fundamentalmente de leucemias agudas y bueno, pues conocemos ya que, por ejemplo, el CEPA es un gen que aumenta el riesgo de leucemia aguda. Se conoce a nivel somático y está presente, nos da pronóstico en pacientes que tienen leucemias agudas, nos da pronóstico, pero se sabe ya que también se ha visto en familias de forma hereditaria, de forma germinal, y en estos pacientes pues ya sabemos que quizás interese trasplantarles antes de lo que haríamos si no tuvieran esta mutación, porque van a tener un curso clínico más abigarrado. El gen RUNX pues también produce trombopenia, pero produce una trombopenia que muchos pacientes luego acaban derivando en leucemias. El GATA está asociado a síndromes melodisplásicos. Entonces, tenemos una serie de paneles que están ahí, que ya los conocemos, me imagino que con el tiempo irán creciendo. Y bueno, los ofrecemos a familias
que tienen una historia clínica de sospecha de tumor hematológico. Son familias, bueno, pues que tienen un tumor, tienen varios tipos de tumor, que las edades de presentación han sido muy precoces, incluso en hematología los tumores hematológicos cada uno tiene su pico de incidencia, y que tengan un pico de incidencia en una edad inferior a la normal, pues nos hace sospechar de que esa familia o ese paciente a lo mejor puede ser portador de una mutación germinal. Y, por supuesto, más de 2 tumores, uno hematológico y uno aunque no sea, aunque sea un tumor sólido en menores de 50 años y algún paciente que tenga una citopenia, estos son candidatos a introducirlos en hacerles un estudio de paneles. Tenemos también en la leucemia linfática crónica, ya con esto termino, y en los síndromes mieloproliferativos, una serie de paneles que utilizamos. En este caso, lo que nos van a dar, tanto en la leucemia linfática crónica como en los síndromes mieloproliferativos, son paneles de orientación al tratamiento, de pronóstico. Conocemos que, por ejemplo, en la leucemia linfática crónica, la mutación del P53 es un criterio muy mal pronóstico, mutaciones del Notch2 también van a dar mal pronóstico, y del BIRC3, mientras que otras mutaciones, como por ejemplo del gen ATM, vamos a tener un pronóstico intermedio. Nos van a permitir elegir tratamientos o prever un poquito la evolución de los pacientes. Exactamente igual que en los mieloproliferativos, fundamentalmente en los síndromes mieloproliferativos, en la mielofibrosis idiopática, ya el panel de secuenciación está introducido a la hora de elegir el tratamiento que queremos dar al paciente y ver cuál es el momento más adecuado del trasplante, si merece la pena darles tratamiento para corregirles el tamaño del bazo o bueno, se utiliza ya de rutina en la mielofibrosis idiopática. No me quería entretener más porque ya nos hemos pasado de la hora, simplemente pues eso, hacerles un comentario de que desde el cariotipo en 1973 para hacer el diagnóstico del cromosoma Filadelfia, pasando por las técnicas de hibridación in situ, PCR cualitativa y cuantitativa, método de Sanger y ahora con la secuenciación masiva, pues nos ha permitido en hematología, aparte de hacer diagnósticos, elegir tratamientos, hacer evaluación de los tratamientos, modificar los criterios de respuesta, controlar mejor la enfermedad mínima residual, elegir tratamiento ante resistencias medicamentosas, poder dar consejo genético, prevenir la enfermedad. Ahora con la terapia génica podemos estar hablando que incluso a lo mejor la hemofilia se acaba curando. Y bueno, ofrecer ahora un estudio de predisposición hereditaria a tumores hematológicos para poder elegir los mejores tratamientos y los mejores candidatos a trasplante de médula ósea. Y nada más, esto es lo que os quería comentar. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Góngora. No se quite el audio porque, bueno, han entrado varias preguntas. Vamos a hacer una pequeña selección porque si no nos extenderíamos muchísimo. Todas quedarán respondidas y se enviarán las respuestas por correo electrónico. Pero uno de los asistentes os pregunta por el chat cuál es la diferencia entre la anemia de Fanconi y la leucemia mieloide crónica. No tienen nada que ver. La anemia de Fanconi es un síndrome hereditario, se nace con la alteración. Es un síndrome en el que se van a producir una serie de malformaciones musculoesqueléticas, retraso psicomotor, y lo que se produce es una alteración en la reparación del DNA. Al tener ellos una alteración de la reparación del DNA, van a tener una serie de complicaciones, no solo hematológicas, pero la hematológica y la más severa es la leucemia aguda, que es a la que van a derivar, que son pacientes que van a necesitar quimioterapia aguda para corregir el proceso y trasplante de médula ósea. Es lo único que hay curativo, teniendo en cuenta que, como he comentado antes, van a ser pacientes que debido a su base alterada, que es la reparación del DNA, el tratamiento con quimioterapia hay que tener mucho cuidado con él, puesto que es que precisamente es ahí donde van encaminados los tratamientos quimioterápicos. La leucemia mieloide crónica es una enfermedad completamente distinta. Es crónica porque no es aguda, que parece una tontería, pero es que las leucemias agudas en hematología o las diagnosticas y empiezas el tratamiento, tienes muy poquito espacio de tiempo y muy poquito margen. Se llama crónica, digamos, porque tienes un poquito más de margen desde que haces el diagnóstico hasta que puedes empezar el tratamiento. Una leucemia aguda, un paciente sin diagnóstico se puede fallecer en una semana, 5 días, mientras que una leucemia mieloide crónica tienes bastante más margen, puesto que pasa por esas 3 fases que he comentado antes, para hacer un diagnóstico y tratamiento, pero eventualmente sin tratamiento son pacientes que también van a fallecer. Y la alteración es muy distinta, es la alteración cromosómica que he comentado antes, que es una traslocación, no tiene nada que ver
con la alteración de la reparación del ADN que se produce en la anemia de Fanconi. Aquí lo que hay es un gen de fusión que produce una actividad tirosinquinasa elevada. Entonces, la base molecular es completamente distinta, la evolución es distinta, una es hereditaria y la otra es adquirida. Muchas gracias. Voy a lanzar una última pregunta más. Están surgiendo muchas relacionadas con hematología, es cierto, pero también hay, entiendo que profesionales de otras áreas y nos lanzan otras preguntas. Esta no sé, creo que quizás para el doctor Izquierdo. Doctor Izquierdo, nos preguntan ¿qué beneficios ofrece un panel ampliado de cáncer de mama y ovario hereditario frente al estudio de BRCA1 y BRCA2? Vamos a ver si activamos los audios y no tenemos problemas. Creo que ya se le escucha, doctor. Bueno, fundamentalmente el hacer un panel ampliado nos va a permitir un aumento de capacidad diagnóstica. Aunque se empezase con BRCA1 y BRCA2, pues sabemos que solamente entre el 20 y el 30% de los cánceres que sabemos hereditarios son debidos a mutaciones en estos genes. Otros son o de agregación familiar, más de cáncer hereditario. Y la incorporación de los otros genes para ese panel de genes para el diagnóstico pues nos ha aumentado un 10 o un 15% más. Sabemos que hay familias en las cuales hay una agregación de cáncer familiar y todavía cuando hacemos un estudio de paneles, incluso un exoma, no se van a encontrar mutaciones monogénicas. Por eso estamos actualmente trabajando mucho con lo que llamamos los riesgos poligénicos. En vez de que una sola variante aumente mucho el riesgo de padecer una enfermedad, actualmente estamos trabajando con unas 200.000 variantes en nuestros genomas que si bien aumentan muy poquito cada una de ellas el riesgo de padecer un cáncer de mama, en conjunto sí que aumentan bastante ese riesgo de cáncer de mama. Llegan casi incluso al riesgo de una mutación de BRCA1 o BRCA2. Sobre eso estamos trabajando ahora y bueno, pues dentro de poco ya en nuestra web se anunciará la posibilidad de hacer estos estudios que los vamos a llamar My Healthy Risk, de estudios de riesgo de cáncer de mama en aquellos casos en los que hay agregación familiar. Bueno, en realidad es para todas las pacientes, pero sobre todo aquellos que tienen agregación familiar y en los estudios genéticos de paneles han salido negativos. Muchas gracias. Y la ultimísima, ahora sí, para el doctor Hernández de Alba. Doctor Hernández de Alba, nos preguntan que en qué casos de anomalía ecográfica recomendaría sin ninguna duda la realización de un exoma prenatal. Está mudo. Sí, es que tiene un cierto retardo en la activación del audio. Doctor, no se le activa el audio. No, no lo conseguimos activar. Ahora sí. Vale, gracias por la pregunta. A ver, definitivamente la posibilidad de acceder a un exoma depende fundamentalmente de los hallazgos ecográficos. Así como el doctor Luis Izquierdo decía que las salas de espera de los genetistas estaban llenas de niños con alteraciones y que eran genetistas especializados en ver malformaciones y dismorfismos, nuestro ecógrafo es la herramienta más importante que tenemos para poder evaluar ese fenotipo fetal. Por tanto, para ser puntual, solo recomendaría un exoma en caso de un feto con múltiples malformaciones tipo displasia esquelética o malformaciones del sistema nervioso central, en los cuales hemos cursado un cariotipo normal. Ahora, en general, la secuencia para ir de menos a más sería un cariotipo o una técnica rápida como un FISH o un QFPCR. Después, un array. Recuerden ustedes que lo que buscamos con el array es microdeleciones y microduplicaciones, microarreglos. Y finalmente, si el array es normal, cursar un exoma. Lo más importante es intentar hacer lo que les explicaba del exoma fetal dirigido. Es intentar optimizar la prueba para que su rendimiento sea el mejor y nos dé una información lo más pronto posible. De tal forma que ante múltiples malformaciones, sospechas de displasias esqueléticas, el exoma es el examen ideal. Pues muchas gracias. Insisto, recogemos todas las preguntas, las enviaremos junto con la grabación del webinar a los asistentes
agradecer a los ponentes y transmitirles las felicitaciones que estamos recogiendo en un número elevado en el chat también, y a todos los asistentes por acompañarnos hoy en esta jornada. Y bueno, les deseo que tengan una feliz tarde o un feliz día. Gracias.